todas las flechitas se activaban los permisos antes. No, profe, me tapaba. ¿No? Se puede hacer noche nomás, digamos. Cura toda la pantalla, pero no. Dice que se puede hacer zoom. Caray, si quiere que tú. Mentira, no. Y ahí ajusta solo toda la pantalla nomás. Bueno, me han engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Bueno, buen día. Buen lunes, hoy fresquito. Arrancamos la semana repasando los conceptos claves que vimos en la clase del viernes. El viernes terminamos el tema 15 viendo lo que son núcleos heterogéneos. O sea que ya a veces cuando se ponen varios núcleos en un procesador, no son todos iguales y tienen diferentes prestaciones. Y suele utilizarse un núcleo para mayor performance, mayor rendimiento, y otro núcleo que suele ser más simple, más chico, más pequeño, que suele llamar núcleo de alta eficiencia, que yo digo por no decirle de baja performance. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando se necesita más performance, la computadora usa el núcleo o el procesador, automáticamente pasa el código a usarse en el micro de mayor performance, y cuando no se requiere tanta performance, se pasa el código a ejecutar en el núcleo de alta eficiencia para de esa manera tener bajo consumo de energía. Y en celulares pasa, porque esto se inspiró en celulares, pasa que normalmente los dispositivos están sin ser utilizados, entonces termina siendo una muy buena combinación. Esa tecnología se llama Big.Little, iniciada por ARM, y es muy popular hoy en día hasta el punto que muchos procesadores nuevos, no todos, para PCs de escritorio y demás, usan una tecnología similar. Les comenté procesadores de ARM, procesadores de Apple, procesadores de Intel, y no los procesadores de AMD. Ellos usan otra metodología por el momento. Todas las cosas que vimos al final, digamos, del tema 15, los que nos llevaban era que se produjo un cambio de paradigma. Un día, el cambio de paradigma fue dejar de pensar en lo que era 2P, por decirlo así, que en un momento dado eran la performance y price, era lo mejor que podía pagar, y empezar a pensar en performance por watt, empezar a tener performance, power y price en lo que son las 3P que yo les comenté desde el primer día de clase o el segundo día de clase. Fue un largo recorrido, digamos, para explicarles por qué las 3P. Y la idea que se busca desde hace unos 10 años más o menos, un poquito más, es buscar mejorar la performance mediante varios procesadores que trabajen juntos en un sistema multiprocesamiento, porque está claro que con uno solo no se iba a llegar a ningún lado. Y ahora, ¿cómo hacemos para utilizar y hacer que esos varios procesadores trabajen juntos? Eso es lo que empezamos a ver en este tema, que es multiprocesamiento. La idea, como decía ahí, manteniendo performance o mejorando la performance, manteniendo el consumo de energía o sin aumentar mucho el consumo de energía. ¿Cuál es el problema de todas las técnicas de procesamiento paralelo que vamos a ver? Vimos que tenían varios inconvenientes. Algunos de ellos eran que implicaban cuestiones de sincronización, de división de tareas, balance de carga, sincronización, scheduling, ¿qué más era? Overhead por comunicaciones, lo que está ahí. O sea, son varias cuestiones que hay que resolver y que alguien tiene que encargarse. Habíamos visto un par de ejemplos, uno ideal y otro no tanto. Hemos visto un problema que sí tenían todas estas cuestiones de multiprocesamiento, que era que en general todas estas técnicas no son transparentes. Entonces acá hay que aprender de vuelta o a programar o a pensar de manera diferente de como ustedes están acostumbrados. Y eso hace que sea más difícil
y hace que para los programadores lleve una complejidad nueva. Entonces, por eso en parte estas técnicas son no poco usadas, sino que son usadas por expertos, ¿no? Después que vimos que en general todas las técnicas de procesamiento tienen una fuerte de multiprocesamiento, procesamiento en paralelo, tiene una fuerte limitación. Y esa fuerte limitación viene dada por software, ¿no? O sea, no es que el software tiene la culpa, sino que el software es una manera de representar cómo pensamos los seres humanos, y los seres humanos tendemos a pensar, o estamos acostumbrados a pensar en pasos secuenciales, en recetas de cocina, en algoritmos, y esos algoritmos son inherentemente secuenciales. Entonces la ley de Amdahl, que aparece de vuelta, nos dice que por más que tengamos un montón de procesadores, si el código que queremos paralelizar no es pero altísimamente paralelizable, en general no vamos a conseguir una buena aceleración, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, que ustedes en su máquina le puedan sacar el jugo a más de 4, 8 núcleos con toda la furia. Depende de los programas que ustedes usen, por supuesto, ¿no? Y no todos vamos a usar los mismos programas, pero si ustedes se quieren comprar un procesador nuevo que salió, que tiene 32 núcleos para ver las diapositivas de arquitectura de computadora de YouTube, no los van a estar usando. ¿Qué quieren que les diga? Van a estar gastando plata sin sentido. Hoy, si quiero jugar al Elden Ring mientras corro un programa de Java a la vez. Bueno, ahí puede ser, digamos, pero va a perder en el Elden Ring. ¿Cómo? En el otro monitor está. Sí, van a perder el Elden Ring y no te va a ir bien en la materia. Vimos que, les mostré también que no solo es cuestión de performance importante, que es muy importante porque se supone que lo hacemos para esto, sino que pasa a ser importante otra métrica que es eficiencia, que es simplemente la aceleración dividida en la cantidad de procesadores, y también la escalabilidad. Y vimos al final de la clase que cómo se puede mejorar la performance, la eficiencia y la escalabilidad. En general es aumentando el tamaño del conjunto de datos. O sea, no darles un programa, no darles que acomoden un vector, sino cuanto más grande es el vector, cuanto mayor cantidad de vectores se les dé, ahí es cuando mejor se puede dividir la tarea y se va a poder aprovechar más paralelismo. ¿Estamos? Entonces, parte de la tendencia que se busca desde hace muchos años es aprovechar los procesadores multiprocesamiento, el procesamiento en paralelo, aumentando de algún modo el tamaño de los datos que se les da a esos procesadores. ¿Está claro? ¿Preguntas referidas a la clase pasada? Genial. Hoy vamos a ver otros aspectos relacionados con el multiprocesamiento y vamos a empezar a ver algunas técnicas específicas de procesamiento en paralelo. Primero va esta diapositiva, que es una diapositiva medio histórica, medio un poco de nostalgia, que es la taxonomía de Flynn. Flynn es otra persona, otro ingeniero que en algún momento dijo, vamos a dividir los sistemas de procesamiento en paralelo. Hizo un cuadrante de Flynn, que en realidad no es muy útil, que digamos, pero todo libro y toda cuestión que ustedes empiezan a ver de procesamiento en paralelo siempre empieza con la taxonomía de Flynn y siempre dicen que no es muy útil, pero ahí está, digamos. Pero sirve como para tener una idea y más o menos dónde nos ubicamos. Lo hizo a principios de 1960, o sea que tiene más de 60 años esta categoría, y lo importante es que hace un cuadrante en los cuales un eje es la cantidad de instrucciones y el otro eje es la cantidad de datos. ¿Estamos? Entonces en el primer cuadrante propone máquinas que son single instruction, single data. ¿Estamos? O sea, una instrucción, llamemos, que procesa un dato. Y es básicamente cualquier procesador más o menos convencional. Ustedes tenían el procesador que vimos nosotros en la materia, ya sea uniciclo, multiciclo o segmentado, pero básicamente tenían una y una instrucciones con un flujo de datos. Después le podíamos hacer
emisión de múltiples instrucciones, pero básicamente era una sola cosa y ejecutaba un solo programa, un solo conjunto de datos. ¿Está claro? Eso era más o menos un procesador estándar. Después, ¿qué dice Flynn? Dice, ustedes pueden, con una sola instrucción, con un solo código, procesar muchos datos. ¿Estamos? Esos son, él le llama Single Instruction Multiple Data, ¿no? Y esos son procesadores usados, los vamos a ver en la diapositiva siguiente, cómo se hace ese tipo de cosas. Por eso no me voy a detener mucho más ahora. Después, en el otro cuadrante están Multiple Instruction, Single Data. Es muchas instrucciones, muchos programas que trabajen sobre un único conjunto de datos. Y eso no existe, básicamente. Estamos en una clasificación, es uno de los 4 cuadraditos del cuadrante que no se utiliza. Entonces, por eso en parte la clasificación, la taxonomía pierde un poco de fuerza. Y después tenemos múltiples instrucciones con múltiples datos. Que termina el cuadrante, es varios programas, varias cosas ejecutándose en simultáneo, trabajando sobre muchos datos en simultáneo. Y básicamente ahí tiramos en ese cuadrante un montón de técnicas, entonces como que queda muy desbalanceado y por eso no se usa tanta la clasificación. Muchas de las cosas que vamos a ver ahora trabajan básicamente sobre, nosotros vamos a ver algo de SIMD, o sea, Single Instruction Multiple Data, y muchas más sobre Multiple Instruction Multiple Data, que son básicamente los procesadores multinúcleo que tienen en sus bolsillos hoy en día, y en las PCs también. ¿Preguntas? Bueno, buenísimo. Vamos a hablar un poco de ¿qué es Single Instruction Multiple Data? Básicamente son instrucciones que operan al mismo tiempo sobre un gran conjunto de datos, o sea, una misma instrucción, pero que operan sobre múltiples datos. Por ejemplo, que hacen una suma, no de elementos enteros, variables enteras, como ustedes venían trabajando hasta ahora, un add, un registro con otro, sino add de un vector con otro vector. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacían ustedes hasta hoy en día para sumar elementos de 2 vectores? Y bueno, tenían que hacer un lazo, bucle, en el cual iban agarrando los elementos de los 2 vectores, los sumaban un par, obtenían un resultado y después pasaban al elemento siguiente y sumaban otro par. ¿Está claro? Bueno, ahora estas instrucciones SIMD lo que hacen es una misma instrucción de suma, ¿estamos? Pero una suma de vectores, entonces lo que hace es decir, agarra el vector 1, agarra el vector 2 y en un solo ciclo hace la suma de todos los vectores, de todo el vector. Maravilloso. ¿Estamos? ¿Cómo hace esa suma en un ciclo de todos los elementos del vector? Y bueno, necesita, supongamos ahí tenemos vectores de 8 elementos, necesita 8 ALUs en paralelo. ¿Está claro? Para en un mismo ciclo, toma los 8 elementos de un vector, los 8 elementos de otro vector y los suma. Qué raro que sume b más c igual al resultado de nada. Pero bueno, la idea es que hace las 8 sumas en simultáneo. ¿Está entendida la idea? Entonces, esto es buenísimo, es muy útil para hacer o trabajar con lazos for o para hacer reemplazos de lazos for. O sea, si ustedes tienen que sumar un elemento de 8, un vector de 8 elementos, lo hacen directamente con una instrucción, por ejemplo. Pero si tuvieran que hacer un vector de 1024 elementos, bueno, en vez de hacer 1024 iteraciones, van a hacer 1024 sobre 8. ¿Estamos? Y va a ser mucho menos iteraciones, menos saltos, más rápido, bastante predecible. Lo bueno que a nivel paralelismo es que es una cuestión simple y una cuestión sincronizados. O sea, asumimos, ¿qué quiere decir sincronizados? Acá asumimos que las 8 ALUs esas son iguales, tienen todas el mismo retardo. Entonces, cuando ustedes les ponen los datos en un instante, al mismo tiempo están todos los resultados de manera simultánea. Eso es bastante común porque son todas iguales, no hay nada que pueda pasar
problemático en el medio. ¿Qué pasa con estas cuestiones de SIMD o Single Instruction Multiple Data? Tienen un pequeño detalle, que es que la longitud de esos registros o del tamaño de cuántos elementos vamos a trabajar es un parámetro que es definido en LISA. O sea, ahí yo por ejemplo dije, tenemos acá en este dibujo una instrucción que va a sumar vectores de 8 elementos. Entonces de alguna manera tengo que cargar en ese registro los 8 elementos. ¿Está claro? Entonces digo que van a ser 8 elementos de 32 bits, supongamos. Son 4 bytes, entonces va a ser un registro de 32 bytes. Cada uno de esos de arriba, ¿lo ven? Entonces, mis 8 ALUs van a tomar los 8 elementos de 32 bits y los van a sumar. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer 8 elementos de 64 bits? Ya no me sirve el registro. O eventualmente podría hacerlo, pero con 4 elementos de 64 bits. ¿Se entiende? O si lo tuviera que hacer con elementos de 8 bits, podría hacer más sumas de 8 bits y bueno, pero necesitaría más ALUs. Capaz que sí las tengo las ALUs. O la ALU se puede tamaño. Ya habría que ver. Pero el tema es que estos registros son de tamaño fijo. ¿Estamos? Y lo que puede hacer la instrucción va a ser fija. ¿Estamos? Eso implica que si yo después del día de mañana digo, quiero agrandar los registros o quiero hacer cosas más nuevas para poder dar más paralelismo a mi procesador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar nuevas instrucciones. ¿No? Y eso implica agregar nuevo soporte a los compiladores, al sistema operativo, etcétera, etcétera. Y además implica reescribir el código. O sea, ustedes ya lo tenían hecho, ustedes ya tenían hecho el código original con un lazo. Después lo cambiaron para hacer, aprovechar instrucciones Single Instruction Multiple Data con 8 elementos en paralelo. Y después sale la nueva versión del procesador y dice, ahora podemos usar 16. Ustedes dicen, tengo que cambiar el código de vuelta. O sea, tienen que cambiar el código cada vez que salgan nuevas instrucciones, lo cual es poco práctico. Y eso es un problema bastante serio para los ISA de longitud fija, como el que vimos en RISC-V, porque no tienen mucho espacio para agregar instrucciones y tampoco para agregar registros cada vez más grandes. Entonces, el tema de la codificación del ISA es problemático. Sin embargo, es bastante piola para las instrucciones de los formatos de instrucción de longitud variable y los ISA incrementales. Entonces, la arquitectura x86 de Intel es bastante popular desde hace muchos años con todas sus extensiones Single Instruction Multiple Data. Y empezaron en la década del 90 con MMX. ¿Alguno les sonará? No, muy viejo, porque ustedes no habían ni nacido todavía. Pero después salieron SSE. Fíjense que MMX tenía registros de 64 bits. Después salieron otras extensiones que tenían registro de 128 bits. Después otra ABX, ¿esa le suena a alguno capaz? Maxi dice, alguna vez lo leyó, que son de 256 bits. Y ahora está la más nueva que salió es ABX 512. Y 512 viene porque son registros de 512 bits. Entonces van agregando registros cada vez más grandes y van agregando instrucciones cada vez más instrucciones. ¿Estamos? La arquitectura ARM también tiene esto y lo manejan con una extensión que es el set de instrucciones Neon en realidad. Capaz que, por supuesto, no está para el Cortex M, pero sí para los Cortex A. En RISC-V hay una extensión también que maneja este tipo de instrucciones, pero una extensión todavía no estandarizada, que es la extensión P. ¿Para qué se suelen utilizar muchas estas instrucciones? El original, cuando surgió en MMX, era para aplicaciones multimedia, que estaban muy de moda en ese momento, digamos. Hoy en día, en general, se mantiene lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que es video, en general, maneja los clásicos RGB. ¿Todos saben lo que es RGB?
Y en general hace un proceso, por supuesto que es viejo, esto es VGA, ya pasamos a un montón de cosas nuevas, pero la idea es la misma, o sea, manejan múltiples canales de manera simultánea. Entonces el procesamiento que ustedes le hacen al rojo, el mismo que al verde y el mismo que al azul, pero van por separado. Entonces los mandamos todos en procesamiento Single Instruction Multiple Data y les hacemos lo mismo a todos los colores y todos los canales. Lo mismo pasa con audio. En general tenemos, ya sea los canales de estéreo, de izquierdo y derecho, o el procesamiento de audio, en general se hace sobre distintos canales y todo en paralelo, con las mismas instrucciones. Esto después, cuando fue evolucionando, se suele denominar, y es una mejor clasificación, porque SIMD es una técnica, y se dice que todas estas instrucciones o estas cuestiones de Single Instruction Multiple Data explotan lo que se conoce como paralelismo a nivel datos. O sea, son varias cosas en simultáneo que se puede hacer a nivel de los datos, siempre trabajados con la misma instrucción, mismo programa. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Ahora, esto en general podríamos meter dentro de esta misma categoría lo que son arquitecturas vectoriales, que ustedes no deben haber escuchado hablar, y procesadores gráficos, que ustedes sí deben haber escuchado hablar, que son las famosas placas de video que probablemente algunos tengan en su casa, un GPU. Son, digamos, en esencia son diferentes. ¿Estamos? No es que tienen un SIMD más grande o cosas así por el estilo. Pero la idea de fondo sí es la misma, que es explotar el paralelismo a nivel datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene una placa de video hoy en día? Tiene muchísimos núcleos y lo que hace es, de alguna manera, la misma idea de hacemos muchas sumas en paralelo en un vector. Bueno, hace lo mismo, pero con cada píxel de la pantalla, básicamente. Entonces ustedes tienen 1080 por no sé cuánto, por 1000 tienen 1.000.000 de píxeles, tienen 1.000.000 de núcleos que se procesa cada píxel en paralelo, salvando las distancias y todo lo demás, pero esa es la idea. ¿Estamos? RISC-V sí tiene una extensión que tampoco es estándar, pero están trabajando muy fuerte para estandarizarla, que es la extensión B corta, que es para operaciones vectoriales. ¿Cuál es la idea de las operaciones vectoriales? Es que son parecidas en esencia también a SIMD, pero ya no, o sea, la longitud del vector está definida en otra parte, en otro registro. Entonces ustedes pueden tener el mismo código al cual le van cambiando en distintas iteraciones la longitud del vector, pero el código es el mismo. ¿Estamos? Y de esa manera los procesa no más eficiente, sino diferente, pero no hace falta reescribir y recompilar. ARM también tiene una extensión vectorial en sus versiones más recientes de Lisa, que es SVE. La idea, como les dije, no tiene los registros de longitud fija, sino que en un lugar ustedes, en otro registro extra, determinan cuál es la longitud del vector. Y en base a eso tienen el mismo código siempre, ejecutándose en diferentes hardware. ¿Estamos? Tienen distintas implementaciones, pero el software es más fácil. No modifica Lisa, ni las aplicaciones, ni los compiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena solución. Sin embargo, no vamos a ver más de esto, más que el comentario que estoy viendo, porque esto ya dará para todos estos comentarios de GPU, SIMD y procesadores, arquitecturas vectoriales, son en la materia que no existe, que es arquitectura 2. ¿Estamos? Eso es una buena noticia para ustedes. No sé, capaz que a alguno les guste. ¿Preguntas? Bueno. Entonces vamos a ver un poco de Multiple Instruction, Multiple Data, que arranca con un gráfico feo, pero ese gráfico, ¿qué es lo que quiere decir? ¿De dónde salió? Primero, este gráfico es un análisis de
paralelismo a nivel de instrucción. ¿Se acuerdan del paralelismo a nivel de instrucción? Entonces, cuando empezamos a ver emisión de múltiples instrucciones, ejecución fuera de orden, todas esas cosas, decíamos, bueno, nosotros vimos en clase un ejemplo de emisión de 2 instrucciones. ¿Se acuerdan? Y en ese momento la gente decía, bueno, lo hagamos de 3, lo hagamos de 4, lo hagamos de 8, lo hagamos de 16, hagamos cada vez más ancho y poder ejecutar más instrucciones al mismo tiempo. Y cuando empezaron a hacer eso, hicieron un superescalar de 8 vías, o sea, con lo que puede emitir y ejecutar hasta 8 instrucciones al mismo tiempo. Hicieron este gráfico. Este gráfico muestra distintos programas, ¿estamos? Y muestra en general qué porcentaje del tiempo se emiten, o sea, qué pasa con las instrucciones en función del tiempo, cuántas instrucciones realmente estoy emitiendo en cada ciclo. ¿Se entiende? Y se puede ver, o digamos, dicho de otra manera, cuando no emito instrucciones útiles, en qué tiempo o por causa de qué motivo, digamos, estoy insertando las burbujas. Y en general, ustedes ven que, por más que tiene muchas trampas, un dibujo en blanco y negro, cuando el procesador está ocupado y está haciendo realmente instrucciones útiles, es el cuadradito negrito. ¿Se distingue? Entonces ustedes ven acá, ¿dónde está el cuadradito negrito en todo esto? Y fíjense que es la parte de abajo. ¿Estamos? O sea, en este programa, que no importa cómo se llama, está más o menos un 10% realmente trabajando y el 90% está haciendo nada. Y haciendo nada son, fíjense, con conflictos de memoria, o sea, riesgos estructurales, problemas con punto flotante, problemas con los delays del load, ¿lo ven ahí? Que tiene que esperar, o riesgos de control, o fallas en la predicción de salto, o fallas en el caché de datos, fallo en el caché de instrucciones, fallo en el TLB de datos, fallo en el TLB de instrucciones. Todos esos problemas que nos agregaban paradas, ¿se acuerdan? Ahí están graficados todos, y fíjense que son todas paradas. ¿Qué es exactamente el short FP? Short son operaciones de punto flotante. Porque en la mayoría de los casos lo que más ocupa es Porque parece que en esa época las operaciones de punto flotante demoraban más. Entonces hay que esperar que terminen las operaciones de punto flotante. Cosas que puede seguir pasando hoy en día en la división. Capaz que son los short FP serán sumas y restas capaz. Long FP serán multiplicaciones y división. Y que también es muy parecido el logo al de load, así que capaz que no estamos con razón de load y no definimos, digo. También puede ser. no, porque las del LOD son Lo que importa no es exactamente en qué pierden tiempo, sino que lo que yo les quiero mostrar ahora es que la parte donde realmente estamos ocupando el procesador es la menor parte. ¿Lo ven? O sea, fíjense, este es digamos, la media de todos los programas, y fíjense que en general anda por un 20%, siendo generoso. Entonces, el 20% realmente está ocupado el procesador haciendo cosas y el 80% está esperando. Está con paradas esperando que se resuelva alguno de todos los problemas que vimos anteriormente. Esa es la idea que quiero transmitir con esta cosa. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando uno está esperando, en general no puede cambiar de tarea y no puede hacer otra cosa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tenemos un solo procesador, ese procesador está ejecutando el programa y tengo que esperar que se resuelvan todas las paradas. ¿Estamos? Entonces ahí es cuando se empieza a pensar en el concepto de deberíamos poder ejecutar otra cosa. ¿Y qué otra cosa podemos ejecutar? Porque no podemos darle al sistema operativo para que me cambie el programa, porque eso va a perder muchos ciclos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y surgió la idea de los hilos de ejecución, que son los threads. ¿Escucharon hablar de threads? Sí, ahora todos escucharon hablar de threads. ¿Qué es un thread? Un thread es, primero, también es algo que no vamos a ver mucho ahora, les voy a contar la idea, porque si no me equivoco lo van a ver de vuelta en la materia que sigue, que es sistema operativo.
¿no? Pero yo les tengo que dar una mínima introducción para explicarles multithreading después, ¿no? ¿Qué es un thread? Un thread es una función independiente dentro del mismo programa. O sea, ustedes tienen un programa con muchas funciones, muchas cosas, y hay alguna de ellas que se ejecuta dentro del mismo programa, pero que no es estrictamente el main, llamémosle. Eso puede ser un thread, un hilo de ejecución aparte. ¿Estamos? Lo importante es que un thread comparte los recursos con el mismo programa, o sea, es parte del mismo programa. ¿Estamos? Pero va por un camino secundario, una cuestión paralela. Lo importante es que cada thread tiene a nivel procesador su propio PC, tiene su propio estado, ya sea el banco de registro, puntero a la base de la tabla de páginas, etc. Todas las cuestiones del estado son propias por thread, ¿no? En un procesador que maneje múltiples threads, por supuesto. Y lo importante acá es que es mucho más rápido cambiar de thread, cambiar de hilo de ejecución, que cambiar de proceso, porque el cambio de proceso, ¿quién lo hace? El sistema operativo. Entonces implica un montón de rutinas del sistema operativo que no queremos llegar hasta ese punto de software, porque es más lento. Entonces queremos hacer un cambio de thread, y un cambio de thread es, en principio, hacer un multiplexado de algunos registros, es decir, en vez de usar este PC, usar este otro, y en vez de usar este banco de registro, usar este otro. Suele hacerse mucho más rápido, porque es hardware. ¿Está claro? Entonces el cambio suele ser, llamémosle, instantáneo. Y si no es instantáneo, demora pocos ciclos. Entonces me permite que con un cambio de pocos ciclos, o instantáneo, empezar a ejecutar otra función, otro subprograma. Ejemplo de threads. Es muy popular, sonido estéreo. También se ejecuta en un thread el canal izquierdo, en otro thread el canal derecho. Este ejemplo capaz lo han visto más, y que ya también está un poco viejo, digamos, pero es el corrector ortográfico de Word. Todos ustedes escribieron en Word en algún momento, ¿no? Y cuando iban escribiendo en Word, iban escribiendo alguna palabra, ¿qué es lo que procesaba Word? Word en realidad lo que hacía era el procesamiento para que ustedes tipen una tecla, reconocer qué tecla habían presionado y mostrar en pantalla la tecla que ustedes habían presionado, que es un procesador de texto. Se supone que hace eso. Pero después apretaban un espacio y si tipeaban algo mal, les aparecía el subrayadito en rojo a la palabra. Que ahora pasa con los navegadores, pasa con un montón de cosas. Word realmente no es que dentro de su mismo programa estaba haciendo una corrección online, llamémosle, de la gramática, el texto, sino que lo que tenía era una función, un thread, que se corría en paralelo. ¿Estamos? Entonces, el thread es perteneciente a Word. Ustedes no podían utilizar el corrector ortográfico cuando estaban jugando otro juego. El corrector ortográfico es de Word, ¿se entiende? Pero no es estrictamente del main de Word, sino que es una función aparte. Entonces ahí se ve clarísimo lo que es un thread. En teoría ustedes en sistemas con micros vieron un ejemplo de I/O que manejaba threads. ¿Se acuerdan? No. Cuando tenían que ver era, no sé si era con cervezas o era con, no se acuerdan nada. Bueno, yo tampoco me acuerdo porque no sé qué es lo que han visto en sistemas con micro. Pero tenía que ver con unos swinging buffers, una cosa así. Bueno, no se acuerdan. En ejemplos de juegos es muy popular también temas de múltiples threads cuando tienen personajes no jugadores, cuando tienen algunos bots, llamémosle, que andan dando vueltas por ahí o están custodiando la puerta para hacer no sé qué cosa, o los quieren matar a tiros, y hay distintos personajes, digamos, que uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, pero son todos personajes del mismo juego, por decirlo así, y son todos hilos diferentes de ejecución. Con ese ejemplo, capaz que está un poco más cercano a ustedes. ¿Se entiende el concepto de thread? Buenísimo.
Lo importante de esto es que se sabe que si las instrucciones vienen de threads diferentes, sabemos que son independientes. ¿Estamos? Porque por más que estén dentro del mismo espacio del mismo programa, es una función aparte. Y al ser independientes, sabemos que no tiene los problemas del paralelismo a nivel de instrucción. Porque ¿cuál era uno de los principales problemas del paralelismo a nivel de instrucción? La dependencia de datos. A ver, ¿qué ha dicho Maki? Por eso, la dependencia. Las dependencias nos limitaban muy fuerte. Entonces, si son independientes, no tienen dependencia. Está claro, es por definición. Entonces las podemos ejecutar de algún modo en simultáneo. ¿Preguntas? Digamos, ¿eso cómo se ejecuta? Tipo, voy a tener otro pipeline en paralelo y lo voy a mandar directamente ahí. Ahora te muestro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Los procesadores tienen soporte para límites de threads que son... Sí. Sí. Y los programas pueden competir por esos threads. Por supuesto. Sí. Hay política de reemplazo, todo. No tanto. Ya vamos a ver un poco por qué. Las dos preguntas de ustedes son buenas, están un poquitito más adelante. Por lo pronto, la idea del thread, ¿está entendida? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos el multiple instruction, multiple data con multithreading, que es algo que probablemente hayan sentido nombrar, que es ejecutar varios threads en un mismo procesador, que es lo que dice ahí. La idea es que cuando tienen esto es como si cada thread ejecutaría un procesador, entre comillas, virtual. Entonces ustedes, si tienen un procesador que tiene, supongamos, 4 núcleos, y en cada núcleo pueden ejecutar 2 threads, ustedes abren el monitor de recursos de Windows, lo que sea, o de Linux, y ¿qué es lo que van a ver? 8 dibujitos. ¿Lo han experimentado alguno? Maxi dice que sí, Maxi tiene un procesador múltiple núcleo y multithread. Pero en general se ven 8. ¿Por qué 8 si ustedes no tienen 8? Es porque cada thread puede ejecutarse como en un CPU virtual, llamémoslo. Los sistemas operativos lo ven como si fueran 2, pero no son 2. Es uno que puede ejecutar 2 threads en simultáneo. Me parece que hasta en drivers aparece como si fueran en vez de 4 o 8, por ejemplo. ¿Cómo están los drivers? Cuando entramos a donde se escriben los drivers, aparecen ahí los dispositivos y aparecen varios. Ah, sí, por eso. El sistema operativo directamente lo ve como si fuera un CPU virtual. A cada thread. ¿Estamos? Y la idea de esto es que, ¿cómo es una manera de hacerlo? Que es parte de lo que me preguntaba Agustín recién. ¿Cómo funcionaría una primera versión de multithreading? La idea es que cuando empiece a ejecutarse un thread, ¿estamos? Están ejecutando, y en algún momento ese thread tiene que parar por algún motivo, que dice ahí, un fallo de caché, que son algunos de los motivos que estaban en la diapositiva del dibujito espantoso, ¿no? Tiene que parar y yo necesito esperar 10 ciclos. ¿Me conviene darle al sistema operativo para que acabe el proceso? No, bueno, son 10 ciclos. Pará, aguanta un poquito. ¿Estamos? En cambio de esperar esos 10 ciclos, un procesador multithreading, ¿qué es lo que hace? Cambia y pasa la ejecución al otro thread. Como la ejecución suele ser más o menos instantánea, demorar un ciclo, pongámosle, se pierde solamente uno en vez de 10. Y los otros 9 ciclos está ejecutando programa de otro thread, o sea, otra parte del mismo programa, pero que es independiente. Entonces no hay dependencia. ¿Se entiende? Cuando se pare por algún motivo ese otro thread, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos al anterior. Y estamos cambiando de threads con cada parada. ¿Por eso se ponen 2 threads por procesador? No necesariamente por eso. Por eso se ponen varios. ¿Vamos? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Pero el hilo principal se sigue ejecutando mientras se ejecuta el otro. No, no, se queda esperando. O sea, espera el dato del caché, como que queda ahí, el caché le da el dato, pero no hace nada hasta que vuelve a él. Exactamente. ¿Estamos? La parada queda enmascarada, el procesador sigue ejecutando código, pero del otro thread. De esa manera, en realidad, es como si
seguimos ejecutando instrucciones, el procesador sigue funcionando. ¿Estamos? Y la parada es como si no tuviera parada. ¿Estamos? Por eso es que me aproveché el paralelismo. Y eso se conoce como multithreading coarse grained, que es como de grano grueso. ¿Estamos? Después hay otros que son de grano fino y hay otro que es mejor. De grano fino no lo vamos a ver. La clave es que, donde está el chiste, es que el cambio de thread sea más rápido que la resolución de la parada que se quiera ver. ¿Estamos? Entonces, como lo he dicho recién, si tengo que esperar 10 ciclos, 20 ciclos para algo, me conviene cambiar el thread. Si tengo que esperar un ciclo o dos, bueno, espero, inserto 1 o 2 burbujas. ¿Está claro? La otra alternativa de multithreading es lo que se conoce como multithreading simultáneo, que es simultáneo, es multithreading en inglés, SMT. La idea es, ustedes acá tienen un procesador, y acá va a ver qué se acuerda. Un procesador superescalar, con emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Se acuerdan de eso? Esa dinámica, no me acuerdo Que las hacías en tiempo, no las hacías estáticas por el compilador, sino que las hacía el procesador solo. Iba eligiendo qué instrucciones ejecutar según un diagrama de dependencia, de precedencia. Entonces teníamos un procesador superescalar con emisión dinámica de múltiples instrucciones. La idea es que busca emitir siempre instrucciones de diferentes threads para de esa manera poder mantener todas las unidades funcionales llenas. ¿Se acuerdan que era difícil mantener todas las unidades funcionales llenas? Yo les había comentado que si ustedes ponían 4 o más unidades funcionales, era difícil extraer paralelismo. ¿Cómo podemos extraer paralelismo? Es con otro thread. Porque otro thread es, por definición, independiente. ¿Se entiende? ¿Seguro? Igual va el dibujito. ¿Vamos? El dibujito que compara el multithreading coarse grained con el multithreading simultáneo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Imagínense que tenemos 4 threads arriba. ¿Estamos? Que se ejecutan en un procesador superescalar con emisión múltiple de 4 instrucciones. ¿Estamos? Y acá tenemos en el eje vertical, de arriba hacia abajo, está el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes tendrían, imagínense un thread A, en el cual en el primer ciclo pueden ejecutar 2 instrucciones. En el segundo ciclo solamente pueden ejecutar 1 instrucción. En el tercer ciclo 3 instrucciones. En el cuarto ciclo 2. En el quinto ciclo las 4. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Tiene una parada. Tiene que esperar un par de ciclos, 2, 3, no sé cuántos son, y después sigue ejecutando. ¿Se entiende el dibujito para el thread A? Tienen algo similar con el thread B, que tienen algunos ciclos, algunas paradas. El thread C tiene otro comportamiento similar. El thread D lo mismo. ¿Qué se puede observar ahí? Que podemos observar que no en todos los ciclos estamos ejecutando 4 instrucciones. O sea que por más que el procesador puede ejecutar 4 instrucciones, son pocas las veces en las que ejecuta 4 instrucciones en cada ciclo. Y eso era lo que habíamos visto nosotros cuando veíamos en el tema 9 o tema 8, 9, alguno de esos, 9 creo que era, lo que vemos emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Estamos? ¿Cómo se solucionaría eso con multithreading? En el coarse grained multithreading, ¿qué es lo que hacemos? Empieza a ejecutar el thread A y cuando se encuentra con la parada, ¡pup!, cambio y pasa a ejecutar el thread B. De esa manera, todos estos huecos que va a tener A, cuando encuentre la parada B, va a pasar a ejecutar C. Cuando encuentre la parada C, va a pasar a ejecutar D. Cuando encuentre D, eventualmente va a volver a A. ¿Estamos? O de algún modo se irá viendo cuál es el mecanismo para ir, capaz que después de B vuelva a A, esas cosas. Eso lo define cada procesador, que era lo que preguntaba Matías hace un rato. ¿Estamos? Supongamos que se ejecuta de esa manera, A, B, C, D, A, B, C, D, así sucesivamente. Pero digamos, eso sería, no sería ir pasando de Python, sino sería como
Sería todo el pipeline para el mismo thread. Y si yo estoy esperando algo, digamos, Sí. como para mantener, o sea, tengo alguna penalización para volver a traer lo que me había esperado. No, lo tenés, o sea, estas paradas eventualmente en algún momento vos vas a volver a ejecutar acá, que va a ser cuando te den de vuelta el pipe, por decirlo así, y a partir de ahí vos estabas esperando datos, ya lo vas a tener ese dato disponible. Sería como que una instrucción de un thread puede representar como una burbuja, entre comillas, para la instrucción de otro thread, o sea, ponerle instrucción del thread A, produciría, tengo que traer un dato de memoria, no sé, Sí. esta burbuja, también cierta burbuja, en el mismo Python mandar otra instrucción del thread. Claro. Entonces la burbuja queda enmascarada. Pero entonces, ¿cuánto demora A o cuánto demora B, lo que sea, a la larga? Vos vas a estar ejecutando siempre instrucciones, lo que pasa es que no siempre el mismo programa, no siempre el mismo thread. Entonces, esto sería como un procesador que tiene, un procesador básicamente que tiene un multiplexado de PC, por así decirlo. El coarse grained multithreading es como un multiplexado de PC. Sí, sería una manera de verlo. También tendría más registros, digamos, de estado de los pipes. Sí. Sí. Todos los registros de estado, todos tienen que multiplicarse por cada thread. ¿Profe? Sí. ¿Y esto, digamos, se hace con ejecución especulativa a la vez? Sí. También. Ahí se empieza a mezclar todo. Sí. Ahora, si han entendido el coarse grained multithreading, les quiero contar el simultaneous multithreading. ¿Qué es el simultaneous multithreading? Que directamente, yo en el primer ciclo yo tenía que ejecutar 2 instrucciones del thread A. Bueno, las ejecuto, pero digo, yo puedo ejecutar hasta 4. Entonces, agarremos, ¿qué tenemos? Bueno, ejecuto 2 instrucciones del thread B también, porque yo sé que son independientes y las puedo ejecutar en paralelo. ¿Lo ven? Entonces acá en el primer ciclo tengo 2 cuadritos negros y 2 cuadritos azules. En el segundo ciclo, ¿qué tengo? Bueno, ejecuto una que me había quedado pendiente del thread B y ejecuto las 3 del thread C. Espectacular. Y lleno de vuelta las 4. Y la idea es que como la edición es dinámica, esto se va haciendo automáticamente por el procesador, va buscando permanentemente instrucciones independientes para ejecutar. ¿Estamos? El tema es que acá ya no tiene un solo programa, sino que tiene 4 programas que por definición son independientes. O sea, 4 programas, no, 4 threads del mismo programa que por definición son independientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va sacando instrucciones del que pueda, del que necesite y las va ejecutando. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá que eventualmente el thread A puede demorar un poco más en ejecutarse, porque ya a veces las instrucciones ya no van necesariamente en este orden, todas estas demoran un poquito más, pero en realidad esto es mucho mejor globalmente porque todo el tiempo está ejecutando 4 instrucciones. Sí, Fausto. Estamos viendo con el thread A y el thread B. Sí. Tengo las dos thread A y como que las separa para el thread B, son independientes entre ellas. Es que lo que pasa es que vos, si podías ejecutar 3 instrucciones al mismo tiempo, de por sí implicaba que esas 3 instrucciones, si las podías hacer en paralelo, es porque son independientes. Entonces, ejecutar a las 3 al mismo tiempo, o 2 primero y 1 después, es lo mismo. ¿Estamos? Acá no te convenía, porque tenías lugar, y acá la bajás porque ya hiciste 2, digamos, ya ganaste tiempo. ¿Se entiende? ¿De qué tamaño sería su prestado? Acá está, dice emisión múltiple de 4 instrucciones. Son 4 pipes. Es como 4 pipes en paralelo. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, bueno, las dependencias me van a hacer que no siempre se puedan emitir 4 instrucciones en el de arriba, y multithreading simultáneo aprovecha que todas las instrucciones de distintos threads no tienen dependencias entre sí. Entonces, eventualmente puede llenar todos, o sea, en cada ciclo puede emitir siempre
las 4 instrucciones. Y de esa manera uno dice, esto es la posta. ¿Estamos? Sí, dice Max, ella mueve la cabeza y dice sí. La realidad es que tiene varias ventajas. ¿Estamos? ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, bueno, primero, este multithreading simultáneo es una manera de explotar paralelismo, pero a otro nivel. ¿Estamos? Esto no es paralelismo a nivel de datos, esto es paralelismo a nivel de threads. ¿Estamos? Entonces se llama TLP. El caso ideal es cuando tenemos un thread principal, es un programa, un main, que tiene varias funciones que son parte del mismo programa, pero son más pequeñas y que se pueden ejecutar en paralelo. Y cuando, por supuesto, tiene que haber mucha comunicación entre ambos. O sea, ustedes, de vuelta, están tipeando una palabra y esa palabra que están tipeando es la palabra que quiere analizar el corrector ortográfico. Ustedes están en medio de un nivel y justo están tratando de entrar a una puerta, que esa puerta la está custodiando un guardia. ¿Vamos? Entonces están muy cerca de donde están ustedes. En general se ve que solamente dos threads en simultáneos multithreading ya generan una mejora promedio de entre el 20 y el 25%, que es una mejora bastante buena con respecto a hay que tener muy pocos recursos. O sea, hay que duplicar PC, duplicar el banco de registro. O sea, no es mucho lo que hay que agregar de hardware para obtener un 20% de mejora. Entonces eso está bastante bueno. Aproximadamente un 5% del área. Entonces con un poquito de incremento del costo obtengo una mejora. Esto está bueno, digamos. Y también se vio que en threads que tienen bajo ILP, o sea, un bajo paralelismo nivel de instrucción, o sea que sean muy independientes entre sí, se puede obtener una aceleración casi lineal. O sea, si son dos threads que cada uno no es no tiene mucho ILP, pero son independientes, capaz que los puede ejecutar los dos en paralelo y obtener una aceleración casi igual a 2. Sin embargo, no son todas rosas, como siempre. ¿Vamos? Y multithreading simultáneo tiene dos grandes problemas. El primer gran problema es software. Y de vuelta, yo parece que soy profesor de hardware y siempre le echo la culpa al software. En otras materias debe ser al revés. Pero, ¿cuál es la realidad? Que, como parecía que era la posta, como decía Maxi, sí, pongamos esas cosas, decidieron, bueno, hagamos procesadores que puedan manejar muchos threads. Hicieron procesadores con 2 threads primero, 4 threads después, 16 threads. ¿Y qué se vio? Que en realidad los programas no usan thread. O sea, muchos programas están hechos y están codificados en un único thread. O sea, no manejan los programas múltiples threads. Y de ahora va la pregunta y con la mano en el corazón. ¿Ustedes escribieron algún programa alguna vez en la facultad? ¿En lo que van haciendo en la facultad o en su vida? ¿Escribieron código? Sí. ¿Escribieron con múltiples threads? No sé si usará más de uno, porque era re fácil. En general, ojo, para hacer múltiples threads vos tenés que especificar que son threads diferentes. ¿Cómo? En Java he visto que a veces que traen las instrucciones para hacer threads. Sí, siempre son instrucciones específicas. Una librería que lo hace por Una librería. Una librería que lo hace por Bueno, pero en general la realidad es que normalmente ustedes escribieron código y no usaron threads. Y ese es realmente lo que pasa a nivel mundial. No es que les quiero echar la culpa, ni quiero decir, ustedes no usan, no. Sino que, ojo, también pasa que hay código escrito de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años que se tienen que seguir ejecutando. Y hace 30 años no existían los threads. ¿Vamos? Entonces hay mucho software que no usa threads. Es una realidad. Entonces, tener múltiples threads en el mismo núcleo no le sacaba el jugo. O sea, duplicaba recursos, o aumentaba el área para tener más posibilidades, pero el software no lo utilizaba. Entonces, era medio el vicio. ¿Está claro? Los programas lamentablemente no usan threads. ¿Y eso qué ocurría? Que si ustedes tenían un programa
con un único thread, como hemos visto en el ejemplo, capaz que ese único thread se podía hacer que sea más lenta su ejecución. Porque, bueno, eventualmente trataba de cambiar o hacía alguna otra cosa y eventualmente podía ser que en vez de demorar 100 ciclos demoraba 103. Entonces, bueno, es lo mismo, pero es más lento. ¿Estamos? Entonces, estamos perjudicando con el multithreading a los programas que usan un solo thread. ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó? Que es un poco lo que me apuntaba una pregunta, no sé si Matías o Agustín. En general, no conviene tener muchos threads por núcleo. ¿Estamos? Conviene en general tener muchos núcleos. ¿Estamos? Entonces, lo que se suele usar hoy en día, el diseño de hace un par de años, es tener varios núcleos que ejecuten distintos programas, si lo quieren ver, y dentro de cada núcleo tener pocos threads. Entonces se suele usar, hoy en día está más o menos estandarizado, 2 threads. O sea, 2 threads está bueno. 4 ya es difícil de ver. Entonces se suele tener 8 núcleos que pueden ejecutar 16 threads. Son 2 threads por núcleo. ¿Estamos? ¿Cuál es el segundo problema que tiene el simultáneo en multithreading? Problemas de seguridad. ¿Por qué? Resultó ser que todas estas cuestiones, como tienen que compartir ciertos recursos, el compartir recursos es un problemón a nivel secundario. Entonces, ustedes tenían, porque la clave era tener un thread que ayudaba, un thread, una función extra que estaba piola, que me servía para, era útil al programa. Hay gente que se empezó a hacer un thread que no era necesariamente útil, que empezó a ser un poco malicioso. ¿Y qué pasa? Podía ver, como estaban dentro del mismo espacio del programa, podía acceder a todos los datos del programa. Pero no se suponía que tenía que acceder a todos los datos del programa, pero lo hacía igual. ¿Y qué pasaba con eso? Problemas de seguridad. Y nosotros no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el último tema de la materia, qué pasa con multithreading en cuestiones de seguridad. ¿Preguntas? Sí. Lo que sería, por ejemplo, cuando usted da el ejemplo del Word, el programa de Word en sí se ejecutaría en un thread y la función de la corrección en otro. Exactamente. Lo mismo cuando ustedes están jugando no sé si al Fortnite, pero algún otro juego en el cual haya alguien dando vueltas por ahí, algún counter, algo así, donde haya no jugadores reales del otro lado, vos tenés tu programa principal, tu juego, y tenés threads por cada enemigo que hay que matar, digamos. Sí, el programa principal es un thread principal, pasa a ser un thread principal. Y los threads tienen distinta especificación, por ejemplo, como cuando teníamos los casos de los multiprocesadores que veíamos anteriormente, que teníamos uno que era principal y otro que era más chico. Los threads tendrían alguna configuración parecida. En general no, en general usan el mismo núcleo, están todo igual, lo único que tienen que hacer es manejan el estado separado. Entonces tienen todo lo que sea cuestiones de estado, el PC, registro de causas, registro de excepciones, para manejo de interrupciones, el puntero a la base de la tabla de páginas, todas esas cuestiones de estado, el banco de registro, hay uno por cada thread. Sí. Entonces, si tengo una pregunta por thread, ¿no sería también más caro? Sí. Sí, es más caro y ocupa más espacio, pero no tanto. Porque a la larga, el banco de registro es una porción bastante chica del procesador. ¿Sabes? O sea, comparado con, por ejemplo, un caché nivel 1 y un caché nivel 2. Vos tenés un caché nivel 1 de 32K y tenés un banco de registro de ¿cuánto? 32 registros. No es nada. ¿Estamos? Yo he 32 registros y hay, por ejemplo, procesadores que tienen 100 threads, esos que son. No tienen 100 threads. Sí, sí hay. Entre registros. Ah, bueno, tampoco son de 100, digamos, pero en general no sé si llegan a 100. He visto 32 núcleos y 64 cores. Pero sí, tendrán 64 bancos de registro.
Y capaz que no. O sea, lo hacen y hacen los benchmarks y ven que no les conviene, digamos. Ojo, son cuestiones distintas. Ponerlo a esos registros al caché te soluciona un problema, que son problemas de localidad, de la jerarquía. Ponerlos como más banco de registro para hacer otras cosas, para hacer múltiples threads, te permite ejecutar otro tipo de paralelismo. Entonces, capaz que el programa que vos estés utilizando en esos procesadores tengan mucho paralelismo a nivel threads y puedan aprovechar mejor eso en vez de ponerlo como caché. ¿Se entiende? Esa área te conviene ponerla ahí en vez de ponerla en otro lado. Utilizarla mejor el recurso. ¿Se entiende? Todo depende del programa que uno vaya a ejecutar. ¿Se entendió un poco la pregunta de Maxi? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hacemos un recreo? Bueno, hagamos un recreo ahora y seguimos, a ver, sí, con otra clasificación. Bueno, retomando, se me ha hecho largo el recreo. Hoy seguimos con el tema 16. El miércoles, si va todo viento a favor, lo terminamos. Capaz que también empezamos el tema 17, pero no sé si vale la pena. El jueves, ya saben, tienen clase práctica a las 15. Hoy tienen consulta también a las 15, si no me equivoco. Lo que rinden el jueves es el práctico 7, temas 13, 14, 15. Y hasta el jueves supongo que se publicará el práctico 8, que es el último, lo cual ya nos vamos acercando al final. Y la buena noticia, todos sabrán que el viernes no hay clases, el lunes tampoco hay clases, así que vamos a descansar todos y nos vamos a ver el miércoles siguiente. Bueno, van a descansar de venir a la facultad, por lo menos, digamos. Ya es algo, digamos. Dudo si te vas a levantar el viernes a las 8 minutos, 7:30 para hacer algo, digamos. No hay chance. Entonces vas a descansar un poquito. Claro, no lo va a hacer, digamos. Puede ser, pero no todos. No todos. Sí, claro. Pero capaz les sirve para repasar todo este tema 16 que ahora se va a poner picante. No, ya no me gusta. Entonces, vamos a ver ahora otra clasificación de multiprocesamiento que ya también es otra manera de hacer esos multiple extraction, multiple data que veníamos, que apunta a otro tipo de paralelismo. Y la idea es que en general todo sistema de multiprocesamiento, de procesamiento en paralelo, se puede clasificar según cómo sea su acceso a memoria. Y en general se dividen en dos, que son si el acceso a memoria es compartido o no compartido. ¿Estamos? Ya vamos a ver bastante sobre esto. En el acceso compartido, en un sistema de procesamiento en paralelo con acceso compartido a memoria, todos los procesadores comparten un único espacio de direcciones físicas. O sea, la memoria es única y la misma para todos los procesadores. ¿Estamos? Eso significa que todos los datos de toda la memoria están disponibles para todos los procesadores en todo momento. ¿Estamos? Ustedes tienen un espacio único a través del cual se comparten los datos. Es mucho más simple de programar, porque directamente hacen instrucciones log store. O sea, hay un procesador que dice, yo voy a grabar un dato en la variable, no sé, cantidad, y otro procesador va y hace un load de la variable cantidad, que es compartida, y directamente ya tiene el dato. ¿Se entiende? Porque el espacio de direcciones es el mismo para todos. Pero, sin embargo, a pesar de que es más fácil de programar, necesita operaciones de sincronización de memoria. ¿Por qué? Porque la sincronización era importante para todas las cuestiones de paralelismo. ¿Se acuerdan?
¿Qué son esas operaciones atómicas? Son operaciones que no se pueden interrumpir. ¿Estamos? O sea que no puede llegar una interrupción en el medio de la ocurrencia de esa escritura de memoria ni nada. Esas operaciones son fundamentales para sistemas operativos. En el ISA del RISC-V están incluidas, pero había una extensión que era la extensión A, que era una extensión estándar. ¿Se acuerdan las extensiones estándar del RISC-V? MAFD. Y después se juntaba todo en la G, que era general. Más o menos. Pero bueno, ahí esa extensión A se utilizaba para esto. ¿Vamos? El otro tipo de acceso a memoria es un acceso no compartido, en el cual cada procesador tiene su propia memoria local, su propio direccionamiento privado. Entonces ahí, para que un procesador use o le pida datos a otro procesador, hace falta algún tipo de otra rutina de comunicación para poder manejarse y comunicarse entre ellos. O sea, si nosotros tenemos múltiples niveles de caché, pero que cada procesador tiene un caché de uno propio. Sí. Pero al final va a ser compartido del final de la jerarquía. ¿Eso sería compartido en memoria? Eso es compartido. Eso es compartido, ¿por qué? Porque los cachés son transparentes. Vos no sabés dónde está. Entonces la memoria es compartida. ¿Vamos? Que después vemos quién la comparte, pero la memoria es compartida. Entonces, en el acceso no compartido de memoria hay que ver algún tipo de mecanismo, que lo vamos a ver, para hacer para cómo compartir datos. Tiene que ser explícito la manera de compartir datos. No puede ser a través de load store. La idea, ¿se entiende hasta acá? Vamos a ver igual mucho sobre las dos cosas. El acceso compartido de memoria tiene ese esquema básico, ¿estamos? En el cual lo importante de ver acá, o sea, ustedes tienen el procesador, tienen toda la jerarquía de memoria de caché y tienen la memoria, ¿estamos? A la cual accede el procesador. Pero en el medio, ahora, lo primero importante es que ya no hay un procesador, sino que hay varios procesadores, cada uno con su caché, ¿estamos? Pero en la memoria, que sigue siendo única, lo importante es que hay una red de interconexión entre los procesadores y la memoria. O sea, la ubicación de la red está entre los procesadores y la memoria. De esa manera la memoria es única y es compartida. Sí, Máximo. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Estamos? Por ahora la memoria es la única y es compartida. ¿Estamos? Imagínense que tienen un caché por ahora, si lo quieren ver así. Pero sí, la realidad es que se comparte hoy en día el último nivel de caché. Es ese el compartido. ¿Se entiende el esquema? ¿Estamos? Esos son denominados, en general, se los conoce como procesadores SMP, que son procesadores multiprocesadores con memoria compartida, Shared Memory Multiprocessor. ¿Estamos? Y a su vez, todos estos procesadores de memoria compartida también se dividen en dos, ¿estamos? Que se suele llamar procesadores de tipo UMA, conexiones tipo UMA y conexiones tipo NUMA. ¿Qué son las UMA? Es con acceso a memoria unificado. O sea, es compartido y unificado. ¿Qué significa que sea unificado? Que todos los procesadores ven o tienen la misma latencia de memoria. O sea, ahí al procesador, al primero de acá, un acceso a memoria va a demorar 100 ciclos. Y para el último va a demorar 100 ciclos también. Va a ser la misma latencia para todos. ¿Está claro? Eso en general así funciona la mayoría de todos los multicore que conocemos. Son todos con memoria compartida y con memoria unificada. ¿No? En general, como preguntaba recién Maxi, no se comparte la memoria principal en sí, sino que los procesadores hoy en día comparten el nivel 3 de caché. Comparten siempre el último nivel de caché, que es hoy en día un nivel 3. ¿No? Si se acuerdan cuando veíamos los esquemas de un sistema on a chip, veíamos que estaba la red de interconexión dentro del procesador y estaba el
caché de nivel 3, que era lo que se compartía, porque después estaba cada núcleo con su caché de nivel 1 y 2 privados. ¿Te acuerdas? ¿Más o menos? Más o menos. La otra categoría que les mencioné recién es un acceso NUMA, es en el cual el acceso a memoria ya no es uniforme. ¿Qué quiere decir que no es uniforme? Que la memoria esa no es única en sí, sino que también puede estar distribuida, va a estar después de la red de interconexión, por eso es compartida, pero no es lo mismo si yo accedo a este pedacito de memoria que al otro pedacito de memoria. Entonces, a este pedazo de memoria me voy a demorar 100 y el otro me voy a demorar 120. ¿Se entiende? Entonces ya el acceso ya no es uniforme. Es compartido, pero no es uniforme. ¿Estamos? La latencia no es siempre la misma. ¿Se entiende? ¿Eso depende de algo o es RAM? Depende no solamente de la RAM, sino de cómo es la arquitectura en general de los multiprocesadores. Hay algunos clústeres que son de una manera, otros que son de otra. Los más comunes son acceso uniforme. ¿Estamos? Ahora, como comparativa, en general, los UMA, los accesos uniformes, son más fáciles, más simples, más comunes, más populares, más fáciles de programar. En todo sentido tienen ventajas. Sin embargo, es posible que a veces un sistema NUMA me pueda dar latencias menores. O sea, el otro, por el tema de hacerlo parejo, capaz que son un poquito más largas las latencias. O sea que el primero podría ser como el segundo, pero se llevan todos acaso más lento para que sean iguales. Algo así. Entonces empiezan a aparecer procesadores que ya no son, o sea, no tienen un acceso compartido uniforme, sino que empiezan a ser no uniforme. Uno de los primeros que lo hace es el Threadripper, que es fanático Maxi, de uno del 2018, o sea, viejo ya, digamos, ya trató el partido, 4 años un montón, que fíjense que tiene 4 núcleos, pero 2 de ellos tienen una memoria local. Entonces, los 4 núcleos compartían la memoria, pero si era uno de los núcleos que tenía la memoria, el acceso era más rápido, en cambio los otros 2 núcleos se lo tienen que pedir a los otros 2, ¿se entiende? Entonces se demoraban un poquito más, pero ya es no uniforme. ¿Estamos? Los otros lo hacen a través de la Infinity Fabric, o sea, de la red de interconexión. Y eso, a su vez, se permitía que una aplicación pueda ser movida de un núcleo a otro, si es que requería performance. ¿Estamos? Parecido al Big.Little, pero no, porque acá son todos iguales. ¿Estamos? Pero simplemente lo que cambia es el acceso a memoria. En uno tenía un acceso a memoria que era un poco más rápido. Eso era una función que tenía AMD. Y a partir del 2018, o sea, este es el primero que empieza a tener ese tipo de cosas, y se empieza a ver que están siendo más populares las conexiones NUMA. Y tienen que ver con la red de interconexión, que a veces no es lo mismo pasarle un dato al procesador de la par que al que está más lejos, por decirlo así. Entonces ahí empieza a ser no uniforme los accesos, entonces son más populares este tipo de conexiones. Pero lo más normal es el acceso compartido y uniforme. Y el tema del acceso compartido a memoria nos lleva a un problema, que es un problema grave, un problema serio, que lo vamos a ver en la media hora que queda de clase, que es el problema de coherencia de los cachés. Y el tema está en todo cuestión compartida, implica que es necesario mantener un mecanismo para mantener coherencia de datos. ¿Qué es lo que es? Lo vamos a ver en detalle, pero la idea es mantener de vuelta la ilusión de que los datos son almacenados en una única gran memoria y que siempre es la misma. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Puede haber 2 procesadores o más que quieren acceder a la misma dirección compartida en memoria y obtener valores diferentes. Eso es un problema de coherencia. O sea, ustedes están tratando de acceder, Fausto quiere acceder a la variable cuánto saldo hay en su caja de ahorro, obtiene un número,
y después por otro lado el padre de Fausto quiere acceder a cuánto es el saldo de la caja de ahorro de Fausto y obtiene otro valor. ¿Eso está bien que se dé? No. ¿Vamos? O sea, ya sea con el ejemplo de Fausto y del padre o cualquiera, si ustedes quieren hacer dos consultas de la misma variable, deberían tener siempre el mismo dato. ¿Estamos? Es posible que eso no ocurra. Pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué se espera obtener distintos valores? No es que se espera. Ah, O sea, se espera que no pase. El problema es que va a pasar. pero eso es porque se lo han guardado en caché de cada. Exactamente. Y acá va un ejemplo. Supongamos esa tablita. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es tiempo, esto es qué es lo que pasa, y tenemos dos procesadores, un CPU A y un procesador B, y esto tenemos la memoria. ¿Estamos? Inicialmente hay en la dirección de memoria X hay un 0. ¿Estamos? Los procesadores no tienen nada. Entonces, en el paso inicial, el procesador A quiere leer el dato de la dirección de memoria X. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un fallo, ustedes ya saben eso, porque está fallo inevitable, y eventualmente el 0 se va a copiar en el caché de A. ¿Está claro? En el segundo paso, el CPU B lee el valor de memoria X. Va a tener un fallo y va a agarrar el valor del nombre 0 y lo va a copiar y lo va a estar en su caché. ¿Está claro? En un tercer paso, este es un caché write-through, dice ahí, no me olvido de aclararlo. El CPU A graba un 1 en la dirección de memoria X. Entonces, como es un 1, lo graba en el caché, y como es write-through, lo graba también en memoria. Hasta ahí deberían entender sin problema qué es lo que está pasando. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el CPU B quiere leer de vuelta X? Como darle un fallo a veces. ¿Qué valor va a leer? Va a leer un 0. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque él va a buscar el dato, lo va a buscar en su caché. ¿Lo tiene el dato? Sí. Entonces, ¿qué dato lee? Un 0. ¿Estamos? La pregunta es, ¿está bien que lea un 0? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, Maxi. No depende, está mal. Esta es la única vez que no está mal. Está mal que lea un 0. ¿Por qué? Porque lo cambiaron el valor. Ese valor ya no es 0. Claro. Es como que vos vas a consultar tu saldo en tu celular y después lo vas a consultar en el cajero y te da distinto. No es que depende si lo consultas en el celular o lo consultas en el cajero. Te tiene que dar el mismo saldo. ¿Estamos? Por supuesto, no has gastado nada en el medio. Entonces, está mal. Está mal que B lea un 0. Pero el mecanismo que nosotros hemos estudiado hace que lea un 0. Y eso es un problema. ¿Lo ven ahí el problema? ¿Estamos? Y además, el problema se agrava de ¿qué pasa si hay otro tercer procesador, un procesador C, y que el procesador quiere leer X, la dirección de memoria X? ¿Qué debería leer? ¿Un 0 o un 1? Pero fíjense, supongamos que la respuesta de ustedes es un 1. ¿Estamos? Porque lo que hay en memoria es un 1. Fíjense que igual ahí el tema es que empieza a haber distintos valores de la misma variable en distintos procesadores. ¿Se ven? Y eso es el problema de coherencia. La coherencia de datos implica que los variables, si son compartidas, tienen que ser siempre iguales, porque todos vemos lo mismo. Entonces no puede darse el caso de que todos veamos cosas diferentes para la misma variable. Eso hay que mantener la coherencia. Sí, pero... O sea, la forma más fácil sería limpiando cada vez el caché, pero eso sería gastando tiempo. Pero por ahí va. Por ahí va. Ya está pensando soluciones, Mati. Me gusta la forma de pensar. Ahora, ¿cómo sigue en el dispositivo? En el ejemplo anterior, vimos que cuando el CPU B quiere leer el valor de X, debe proveerse algún mecanismo para que lea el valor correcto. Él tiene el dato en el caché, pero ese valor que tiene en el caché es un valor erróneo.
Entonces hay que hacer de alguna manera que el valor correcto llegue al caché, de algún modo, de vuelta, ¿no? Ya sea desde memoria o de donde sea, pero hay que hacer que llegue el valor correcto. Ese mecanismo se llama protocolos de coherencia de caché. Va a haber varias distintas posibilidades para ver cómo hacemos para que todos los cachés de los distintos procesadores lean siempre los mismos valores. La idea de alguna manera es llevar un registro de cómo y cuándo cada bloque es compartido, cada bloque de caché. ¿Estamos? Y la idea es que a su vez el bloque tenía información de bit de validez, ¿se acuerdan? Bit de ensuciado si era write back. Bueno, además va a tener información, otros bits de cómo es su nivel de si está compartido o no. Va a haber otros bits para manejar un protocolo. Los protocolos de coherencia más populares hoy en día son protocolos de tipo snooping. ¿Qué es un protocolo de tipo snooping? Snooping viene de curioso, metido, metiche. Un snooping es que está permanentemente escuchando qué es lo que pasa. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que los cachés, o los cachés compartidos, son accesibles a través de un único bus, y ese bus es compartido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los protocolos? Están permanentemente escuchando el bus y viendo si alguien, o sea, viendo qué es lo que está pasando en el bus. Si pasa algo que tiene que ver con algún bloque de caché que tienen ellos, actúan y hacen algo. Ya vamos a ver qué. ¿Estamos? Pero siempre están monitoreando el bus para ver qué tipo de transacciones se hacen en ese bus. Entonces todos los cachés monitorean permanente el bus compartido para saber si tienen ellos alguna copia del bloque que se está solicitando. Si detectan que en el bus dicen, che, alguien está pidiendo un dato que yo tengo, o alguien está escribiendo un dato que yo tengo, o alguna cosa por el estilo, algo harán. ¿Se entiende? Están permanentemente monitoreando lo que es el bus compartido. O sea, cada uno tiene su propio caché, pero todos los datos van a través de ese bus. En general, sí. O sea, fíjate, acordate lo que era capaz que tenía que haber puesto en la diapositiva del repaso. Te mostré en el tema 14, estaban sus núcleos, los distintos núcleos con su caché L1 y L2 privado. Después estaba la red de interconexión y después estaba el caché nivel 3, que es compartido. La red de interconexión con eso. Exactamente. El caché, digamos, está permanentemente monitoreando esa red de interconexión. O sea, los cachés L2 y el L3. ¿Se entiende? Todos están conectados a esa red de interconexión. Entonces, la idea es que cuando supone que yo tengo un dato en mi caché L1 Sí. y otro CPU va a acceder a ese mismo dato, pero no lo tiene en L1, ahí yo me explico que está trayendo para su caché, digamos. Algo así, sí, pero con el L2, no con el L1. Sí. Pero si los dos ya lo tienen en su caché L1. O sea, pausa. Pero la idea es que están monitoreando. ¿Vamos? Ahora es como monitorear. Después vamos a ver cómo lo borran, cómo cambian, qué es lo que pasa si yo lo tengo y el otro no. Entonces, ya, aguanta un poquito. ¿Y ese problema no se puede tener entre el L1 y el L2? En general no, porque el L2 no es compartido, el L2 es privado. Claro, pero el L1, hay dos L1, hay un dato de memoria Y de instrucciones. de instrucción. ¿Y qué tiene que ver? No tienes un problema con el L2. O sea, no podría tratar de acceder al mismo dato de los dos. O como ya son cosas distintas, nunca van a tratar de acceder al mismo dato del L2. Lo que pasa es que tanto los datos como por instrucciones, por más que el L2 sea unificado y maneje las dos cosas, son distintos bloques de caché, son distintos datos. Entonces no se van a estar. O sea, un dato no te modifica una instrucción y una instrucción te modifica un dato, pero así funciona bien. Entonces no se considera en caso de que podría llegar a... No, en general ahí no. Eso no. ¿Se entiende entonces un protocolo de tipo snooping? Y en ese caso, para usar el snooping, si yo tengo dos programas corriendo en dos procesadores distintos, podría pensarse que un programa puede estar viendo dirección de memoria del otro programa. Sí, de hecho lo hace, porque la memoria es compartida.
La memoria es compartida. Sí, presentando la seguridad. Después te tendrás que asegurar que, cómo haces para que realmente vos compartas lo que vos quieras compartir. ¿Estamos? Pero la memoria es compartida. O sea, se supone que los procesadores todos ven lo mismo. De eso se trata el multiprocesamiento con memoria compartida. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver cómo funcionaría un poco un protocolo de coherencia. Lo más fácil es algo parecido a lo que planteaba Máximo. Cuando un procesador A escribe en una dirección de memoria X, en general se marca como inválida todas las copias de X que estén en todos los otros procesadores. ¿Estamos? Entonces, si alguien va a escribir algo, si alguien más, otro procesador, tiene una copia de ese dato, ¡puc!, lo ponemos como inválido. Y eso se llama, es un protocolo que es write invalidate, o sea, una escritura invalida. O sea, es una escritura en un procesador que invalida a los demás. Pero eso tiene un problema. ¿Cuál? ¿Qué pasa si yo escribo y a su vez hay otra persona escribiendo y los dos quieren escribir el valor de la variable? Son dos valores distintos. Bueno, Uno va a entrar antes que el otro. uno va a entrar antes que el otro. Bueno, pero es que iba a ir a... Sí, pero genera un problema. Sí, es muy importante el problema que tengo vos. No lo vamos a ver y ese es un problema de ordenamiento de memoria. ¿Qué pasa cuando hay dos procesadores que quieren escribir el mismo valor, más o menos al mismo tiempo? ¿Cuál debería escribirse primero? Eso es también para arquitectura 2. Quédate tranquilo, digamos. Por lo pronto acá es, cuando uno va a escribir, invalida a los demás. Es un write invalidate. Entonces, fíjense, eso implica que cada escritura hace que, cuando yo escribo un dato, ese dato lo tiene solamente ese procesador. No tiene nada más. Lo hace exclusivo. ¿Lo ven? Todos los cachés van a tener fallo. Todos los otros cachés, si eventualmente tratan de leer, van a tener un fallo. Y eso genera nuevos fallos, que es lo que dice Máximo. ¿Por qué? Porque puede ser que el procesador B haya leído antes X, ¿estamos? Y después cuando va a buscarlo de vuelta, no lo tiene. Y dicen, pero ¿y el principio de localidad? ¿Dónde está? Porque yo te juro por Dios que yo ya leí el bloque este. ¿Qué pasó? En el medio se lo sacaron. ¿Y por qué se lo sacaron? Porque alguien lo modificó. Y eso resulta que es los fallos por coherencia, que es la cuarta C que habíamos visto cuando veíamos el modelo de las 3C. ¿Se acuerdan que le dije que hay una más que queda pendiente? Bueno, esta es. Uno es cuando se saca un bloque porque no es por capacidad, porque la capacidad está bien, no es por conflicto, porque no tuve conflicto, no era inevitable porque ya lo traje antes, pero me lo sacaron. ¿Por qué? Me lo sacaron porque alguien más me lo escribió. Profe, y en vez de sacarlo, ¿no podría simplemente mandarlo a una orden que lo actualice? Más o menos. Sí, y hay otros protocolos que hacen eso. Este es el más fácil. ¿Vamos? Entonces, si un procesador B quiere leer una dirección de memoria X que es exclusiva de otro procesador A, ¿qué es lo que hace? Se le dice a A, copia tu dato en memoria y así lo puede leer el procesador B. Se fuerza que A haga un write back a memoria. ¿Estamos? Le dice, este dato lo tenés solamente vos, porque todos los demás están inválidos. Entonces, como lo tenés solamente vos, copialo en memoria, aunque no tengas que desalojar nada, copialo igual, y de esa manera los demás lo pueden leer de ahí. ¿Se entiende? Eso es como se fuerza. En realidad, que es parte de lo que decía Benjamín, cuando se hace el write back y se está copiando a memoria, ya de ahí está en el bus compartido, entonces ahí agarran y lo leen lo que lo necesitan, porque ya está en el bus. No hace falta que vaya a memoria para después leerlo. Se ahorra un pequeño paso. Se escribe en todos lados al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Fíjense, el mismo ejemplo anterior, sin embargo ahora cambia, los caches son write back, pero funciona igual. Inicialmente tenemos un 0 en memoria. El CPU-A lee X, entonces tiene un fallo y eventualmente lo resuelve y trae un 0 a su caché. En el paso siguiente, B
lee X, tiene un fallo, trae el 0 a su calle. En el paso siguiente, A escribe un 1. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá A escribe un 1 y B lo invalida. Es como que lo borra. Y en memoria sigue viendo un 0. ¿Estamos? Pero ya se sabe que este es el único que tiene el dato actualizado. Entonces el ejemplo que vemos nosotros es el CPU B quiere leer X. ¿Qué va a pasar acá? Va a tener un fallo. Entonces lo va a ir a buscar en memoria. Pero ahí el protocolo va a decir, momento, el único que tiene el dato este es A. Entonces A, copialo a memoria y de ahí se copia en B también, que es el que lo quiere leer, y se actualiza el dato para los dos. ¿Lo copiaría a la primera memoria compartida que tenga? Lo trae a su calle, digamos. ¿A qué te refieres con la primera memoria compartida? L1 y L1 no lo tenía compartido, pero ya L2 sí lo tengo compartido. Entonces Claro, vos lo vas a tener un fallo, entonces no lo vas a tener ni en L1 ni en L2. Eventualmente lo vas a traer, lo vas a copiar en L2 y en L1, lo vas a copiar los dos, digamos, que son tus dos privados. Digamos. Sí, sí. Pero ¿se entendió o no? ¿Ya? ¿Se entiende cómo funciona? Es un invalidan cuando escriben y a su vez cuando necesitan leer el dato se fuerza el writeback. Son las dos cosas que por ahora son importantes. Profe, si se lo fuerza así, volviendo a lo que yo decía de la escritura, viene A, escribe 1, acto seguido en la siguiente línea, en vez de dejar de leerlo, quiere escribir algo 2. Sí. Digamos, ¿cómo sería? Porque entonces no es forzar la escritura del A. Va a pasar esto. Después lo vamos a ver más detalles, pero acá B quiere escribir X con un 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, podrías tranquilamente escribir un 2 e invalidar el 1. No hace falta que haga el writeback. Eso es lo que dice me pregunto. Sigue con 0 el otro, digamos. Seguiría con 0 la memoria. Pero cuando alguien vaya a leerlo, va a forzar que B escriba haga el writeback. Y lo importante es que va a invalidar el 1 de A, digamos, para que hace como si no tuviera nada. Entonces faltarían bits extra para indicar en de estado. ¿Cómo? Digamos, porque al momento en el que yo voy a leer, recién le digo a que lo escriba, Sí. necesitaría saber a quién decirle para que lo escriba. ¿Necesitas bits para mantener el protocolo de caché? Sí. Ya vamos a ver cuántos bits y cuáles son los estados. Ahora lo vemos. En general todos estos protocolos se implementan como una MEF que se pone en el caché de último nivel de cada procesador, estrictamente en el límite entre memoria privada y memoria compartida. O sea, en el ejemplo que vimos, si el compartido es L3 y L2 también, o sea, entre L2 y L3 es donde está la red de interconexión, L2 y L3 tienen que manejar este protocolo. ¿Se entiende? Normalmente, como dice últimamente, son implementados directamente por las interconexiones. O sea, la Infinity Fabric de AMD, por ejemplo, es la que implementa el protocolo de coherencia. Entonces, todos los dispositivos que están conectados a ese bus manejan protocolo de coherencia y hacen que todos los dispositivos que estén conectados a ese bus manejen un espacio compartido y uniforme de memoria. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con Intel, lo mismo pasa con ARM. Ahora, en la versión más simple del protocolo, un bloque puede estar en 3 estados, que son inválido, el que ya hemos visto cuando el bit de validez no está activo, modificado, lo que implica que el bloque es exclusivo, o sea, nadie más lo tiene, y compartido, que es el mismo bloque que está en memoria o que está en otros procesadores. O sea, mínimamente hay 3 estados, M, S, I. En una versión mejorada se agrega un cuarto estado, que es exclusivo, pero no compartido. Pero no modificado, perdón. Y en general el protocolo pasa a llamarse MISI,
y es un nombre que creo que nos gusta a todos, digamos. Entonces, hace varios años que está divertido, digamos. Y es mejor porque evita algunas transacciones por el bus y demás. Sin embargo, hay versiones más nuevas que tienen más estados. Por ejemplo, los procesadores Ryzen de AMD tienen 7 estados, con una cosa que ya es impronunciable. ¿Está? Pero siguen manejando el modificado, siguen manejando el compartido, siguen manejando el inválido y otros más, que no vamos a ver, por suerte. Y también hay otros protocolos, como hablaba un poco Benjamín, preguntaba Benjamín, que no son write invalidate, sino son write update, que directamente actualizan los datos en los otros caches. Pero tampoco los vamos a ver a esos protocolos ahora. Sí deberíamos ver cómo son las transiciones de MSI, pero yo diría que lo dejemos para el miércoles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Calculo. El Luján ya se está yendo. Me sirve, bien. Claro. Díganle a Brian que venga el miércoles. Saludos para Brian, para Tiquina también. Joaquín, Quevedo, todos los que nos están abandonando, digamos, los lunes. Pero bueno, cortemos acá y nos vemos el miércoles. Misma hora, mismo canal.